aprendimos que todo es un camino. Hola a todos, bienvenidos. Esta es una oportunidad para cada uno de nosotros. Si ya estamos acostumbrados a asistir a una célula, a un estudio en casa, donde se comparte la palabra, donde juntos oramos unos por otros, si hay necesidades las compartimos y nos apoyamos en oración. Y aún en una reunión en casa, en célula, pues nos animamos a seguir teniendo fe, a caminar cada día pues en la fe que Dios nos dice que es a través de Jesucristo, a tener esperanza. Y bueno, es una oportunidad de podernos reunir nuevamente. Las situaciones que se están dando en la actualidad en cuanto a tener que estar en casa no nos permiten reunirnos de manera cotidiana en las casas. Por eso, pues hemos optado por esta opción. En cuanto a que se esté compartiendo la lección de célula a través de las redes y pues le puedas dar tú la opción a otros también que no conocen esta manera de escuchar la palabra, que también la conozcan. Gente que tal vez son tus familiares, tus conocidos y que nunca han pisado una iglesia, pueden escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Entonces, les damos la bienvenida. Lo útil que podemos tener o tomar en cuenta pues es una Biblia. Si no tienes una Biblia en casa, pues te invitamos a que la escuches. Va a aparecer en la pantalla, en tu pantalla, pues la cita en donde tomamos referencia bíblica para que tú sepas de dónde la tomamos, porque todo lo que hablaremos será basado en la palabra de Dios. Y bueno, pues esa es la indicación, si hay una Biblia, y si no, pues pongamos atención. ¿Sale? El día de hoy te toca a ti dar el tema, el título. El tema de esta semana se titula Un buen discípulo. Y la base bíblica para esta lección está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1. Vamos a hacer una oración para iniciar y escuchamos esta lectura. Oramos. Padre, muchas gracias en la oportunidad que nos das al reunirnos. Confesamos que estás con nosotros. Pedimos tu dirección y la guianza de tu Espíritu Santo para que lo que estudiamos hoy en tu palabra nos pueda edificar, animar, a la vez también de llenar de esperanza, de saber que en todo, Señor, tienes el control. Ponemos el tiempo en tus manos, bendice las casas donde hoy se abren las puertas para recibir esta enseñanza y se cumple el propósito de todo lo que has dispuesto en esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer Hechos 16, del versículo 1 al 5, y el título dice así: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es interesante que lo que estamos ahora ya leyendo es el segundo viaje misionero de Pablo. Anterior a esto, Pablo y Bernabé, que habían sido los primeros en salir y compartir y evangelizar, pues habían ya tenido una gran diferencia. Una diferencia en el hecho de cómo o con quién trabajar. Se separan porque el sobrino de Bernabé, llamado Marcos, pues en otro momento los había dejado, aunque habían empezado un viaje, los dejó y después quiso regresar. Y como que entre ellos dijeron, pues mejor cada quien agarre por su lado un equipo, y así fue como ahora, en vez de ser unos misioneros, ahora había dos equipos de misioneros. Y Pablo entonces llega a esta región de Derbe y Listra, y entonces encuentra una persona de la cual hoy vamos a platicar, vamos a hablar, y es la persona de Timoteo. El título de Un buen discípulo, pues hacemos referencia en esto con respecto a Timoteo. Estudiar su vida nos ayudará un tanto en este llamado de poder ser discípulo, cómo aprovechar y cómo mejorar
Ahora, ¿qué es un discípulo? Para ti, ¿qué sería un discípulo? Pues es aquel que se deja enseñar, aquel que está observando a otro que viene a ser su maestro para imitarlo. Es correcto. Y entonces la Biblia dice que Jesús nos llama a ser sus discípulos y obviamente el ser el maestro para entonces poder nosotros imitar, dejarnos enseñar y ser guiados por él. Y la primera cosa que tendremos entonces en Timoteo dice que él tenía una madre que era judía, creyente. Al decir creyente se refiere a creer en lo que Pablo estaba predicando, lo que Pablo andaba anunciando, que es el Evangelio. De hecho, en el primer viaje misionero, Pablo también fue a esa región Listra, Derbe, y entonces a través de lo primero que él predicó, seguramente fue que ella, la madre de Timoteo, vino a conocer el Evangelio y entonces, ahora ella ya siendo creyente, pues entonces ahora le pudo haber enseñado a Timoteo. Pero otra cosa sucede. Aclara allí que dice que la madre de Timoteo era judía creyente, pero el padre de Timoteo era griego. Esto es interesante y es sobresaliente por lo siguiente. Son dos culturas, como que de dos pueblos, digamos, pero más que pueblos de dos culturas, dos nacionalidades. La nacionalidad judía con una enseñanza de siempre, de conocer a Dios, sus mandamientos, por medio de Moisés, las leyes, los reyes, los profetas, todo eso. Y la parte de los griegos, donde no había un conocimiento de este Dios, el cual se manifiesta a través de todo lo que la ley, la tradición judía enseñaba, sino que a través, más bien los griegos, de una cuestión pagana, si lo podemos poner en esas palabras, porque no hablaban o no conocían a un Dios, al Dios de lo que la Biblia habla, sino a otros dioses o ídolos incluso, adorando cuestiones de la naturaleza, teniendo dioses y aún semidioses. Hay tantas historias de la mitología griega para poder ejemplificar esto, un Hércules, un Zeus, tantos dioses que ellos confiaban y creían. Pero entonces aquí hay una mezcla de estas dos cosas, judía creyente, un griego padre, hablando de Timoteo. Entonces Timoteo se crió allí. Pero, ¿qué sucedió aquí? El pasado de Timoteo no determinó su futuro, porque podría haber sido que él pudiera haberse quedado a la mitad, pero no fue así, tuvo una definición. Cuando digo que Timoteo no se quedó a la mitad, podría haber tomado la decisión de no creer ni lo de su mamá, ni creer lo de su papá, y decir, no quiero creer en nada. Pero algo importante sucede, es que lo que Timoteo estaba recibiendo en cuanto a esta enseñanza, la recibió desde pequeño. Timoteo era la segunda generación de fe en su familia. Te voy a pedir que me ayudes leyendo segunda de Timoteo 1, versículo 5. Que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que su mamá y su abuelita le enseñaron la fe a Timoteo. Timoteo entonces tiene la segunda generación de creyentes en su casa, pero es importante la influencia. Bueno, en realidad la tercera, esa abuela, la mamá. Ah, es verdad, sí, tienes tercera. razón, es la tercera. Ahora, la importancia que las madres, abuelas, tienen para con un hijo, un nieto. ¿Cuánto pueden influir? Muchísimo tienen que influir. Pudieran, una conjetura al decir, y bueno, ¿y qué pasó con el padre? En algunos momentos, los que han estudiado la escritura, llegaron a concluir que tal vez el padre de Timoteo había muerto. Que obviamente faltaría su figura paterna allí, y es también importante y es muy trascendente. Pero el estudio que se llevó a cabo de esto, pudiera pensarse que el papá de Timoteo ya no estaba. Incluso la cuestión de Timoteo, si me ayudas leyendo el versículo 2 de Hechos 16, dice que lo que sabían de Timoteo no lo decía él mismo, lo decían los demás hermanos. El versículo 2. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los hermanos, la comunidad de creyentes en este caso, hablaban bien de Timoteo. Cuán importante es el testimonio, eso quiere decir las referencias que alguien más tenga de uno.
la mejor carta de presentación de Timoteo. Y en este caso a Pablo, que estaba llegando, no fue el currículum de Timoteo. No fue Timoteo el que llegó y se presentó y le dijo, pues ahora yo quiero seguirte, quiero acompañarte porque soy muy buen en esto, muy bueno en aquello. La referencia de que recibe Pablo de Timoteo se la dieron los hermanos, los que estaban allí. Así que Timoteo, seguramente por su servicio, dedicación, presteza, estaba viniendo a tener ese testimonio. Algo sobresaliente de esto es que en ese momento Pablo encuentra a su acompañante en Timoteo, y más o menos en cálculos se pensaba que Timoteo podría tener unos 15, 18 años como mucho. Haciendo un poquito de memoria, en el capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé están saliendo, van a esa región de Listra, de que llegaron la primera vez y llegaron ahora en el segundo viaje, que ahora están aterrizando allí, es el tiempo promedio en el cual ellos llegaron, o pasaron la primera vez. Y entonces por eso Eunice, su madre, y su abuela Loida, estaban teniendo la fe que recibieron cuando Pablo los visita, y en este segundo viaje ahora creían. Porque estoy entendiendo que entonces a través del primer viaje Eunice y Loida fueron alcanzadas, escuchan, pasa el tiempo, regresa Pablo y entonces ya encuentran a un Timoteo, un joven que fue enseñado por su mamá y por su abuela. Entonces hace rato comentabas que bueno, que el papá probablemente al no estar presente es porque hubiera fallecido. Esto nos lleva a meditar y a pensar que si hay ausencia de una figura, sea la paterna, en este caso que estamos hablando, bueno, o pudiera ser la materna, alguien tiene que influir a los hijos, y tanto se pueden influir para bien como para mal, y en este caso tanto la abuela como la madre se afirmaron en la fe, en creer en Dios, y fue lo mínimo que podían haber enseñado a Timoteo, ¿no? Transmitieron lo que ellas habían recibido, conocido e invertido seguramente en tiempo con él, porque si me ayudas a leer ahora 2 Timoteo 3, 14, 15, habla de la inversión y el resultado que hubo en la vida de Timoteo por todo lo que le enseñaron. Dice 2 Timoteo 3, 14, 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No fue una enseñanza ocasional, habla desde su niñez. La Biblia, en el libro de Proverbios, trae una promesa. Si enseñas al niño, si lo enseñas desde niño en el camino de Dios, aunque sea viejo, no se va a apartar. Y esa promesa, Timoteo la podía recibir. 15, 18 años tenía Timoteo y algo más se estaba forjando en Timoteo. Históricamente se sabe que Timoteo fue el pastor que Pablo dejó en Éfeso. Es un pastor joven y que incluso la Biblia tiene registrada 2 cartas, que una es la que estamos ahora leyendo, que es la segunda carta, pero hay una primera obviamente, y esas 2 cartas fueron escritas por Pablo, un joven pastor, se las envía a Timoteo para que él supiera todo lo que tendría que estar llevando a cabo para poder pastorear en una ciudad como Éfeso. Así que Pablo fue pastor en Éfeso. Cuando él decide seguir a Pablo, hay algo que Pablo le pide que haga. El versículo 3 de Hechos, capítulo 16, ¿me ayudas a leerlo? Dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo le pide que se circunde. En un capítulo atrás, cuando hubo un concilio en Jerusalén, que se juntaron para discutir si se tenían que circuncidar o no, si los que no eran judíos, cualquier otro que no era judío, griegos o cualquier otro que ellos le llamaban gentiles, viniera a creer en la fe, en el Evangelio de Jesucristo, pedían que se circuncidaran, y de pronto en ese concilio llegaron a la conclusión que no era conveniente, no era una imposición. ¿Qué es circuncidar? Circuncidar es que en el pene del varón se quita la parte del prepucio, como la capucha que cubre el glande, se llama anatómicamente, y eso era una señal
que en el libro de Génesis capítulo 18 Dios le dijo a Abraham que era necesario que se hiciera para que eso fuera, que cada persona que fuera circuncidada se añadía o sabía que eso era para ser parte del pueblo judío. Entonces, una señal de ese pacto que Dios había hecho con Abraham para poderle prometer que vendría a ser la nación de Israel, y era la señal que había. Se llegó a la conclusión que no era necesario, ya que no estaban añadiéndose a una religión judía o al pueblo judío, porque de acuerdo a la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice que Jesús vino a establecer su iglesia a través de los que creen en Él, lo confiesan como Señor, lo toman como Dios, y entonces ahora ya no solo es el pueblo de Dios, ahora es la iglesia de Dios, que es a través del Evangelio de Jesucristo. Y entonces Timoteo es llevado a ser circuncidado, pero dice el versículo 3 que Pablo lo hizo por causa de aquellos judíos que habían. Aquellos que veían. Aquellos que estaban, que pudieran ellos estar, digamos esta palabra, tropezándose, porque a lo mejor tenía buen testimonio por todo lo que hacía Timoteo. Pero alguien le podría señalar, pero no se circuncidó porque su papá es griego. Pues Timoteo accedió como Pablo se lo pidió, y esto que hizo fue para quitar todo pretexto, toda barrera, y que esto no le detuviera a servir a Dios. Hay cosas a veces que tal vez nosotros hoy, queriendo ser discípulos, no están de manera negativa en nuestras vidas, pero que pudieran ser tropiezo para otras personas. Alguien diría, pero es que a lo mejor ustedes siempre piden que andemos de corbata, y yo no, a mí no me gusta la corbata y yo quisiera no usar corbata, pero como ustedes sí, ya me vieron mal. Si esto hace que alguien se incomode porque yo uso corbata, la dejo de usar y no tengo problema. Es que ustedes solamente comen o toman café, porque ahorita estamos tomando café y dicen es que es malo tomar café. Yo sé que no es malo, la Biblia enseña, Pablo escribe a los tesalonicenses y dice que, bueno, también se lo dice a Pablo, a Timoteo se lo dice, que todo es bueno, todo ha sido creado, con acción de gracias hay que tomarlo. Pero bueno, si hay cosas que me hacen tropezar a otras personas, si es tomar café, no hay problema por dejarlo. Y esto Timoteo lo está comprendiendo para poder saber, y no por darle gusto a la gente, sino para no darle pretexto de que estamos queriendo seguir a Dios. Timoteo entonces obedece, y esto le permite a Timoteo crecer como discípulo de Pablo, para llegar a ser ese pastor en Éfeso, para poder llegar a tener esta porción de ser conocido como un buen discípulo. Vamos a ver el término de esta vida en Timoteo en relación con Pablo. La referencia que Pablo hace de Timoteo en el libro, la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, es algo muy relevante. Dice Filipenses 2, 19 al 22, dice Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está hablando entonces de Timoteo. Él deja un buen testimonio, una buena referencia como discípulo. El día de hoy estamos estudiando esto en la vida de Timoteo y con Pablo, y la Biblia nos da una enseñanza a los que buscamos desear seguir a Cristo, ser sus discípulos. El mundo el día de hoy está esperando gente que pueda dar un buen ejemplo de lo que es creer en Dios. Timoteo no determinó su futuro por lo que había vivido, y tal vez muchos de nosotros tenemos antecedentes por justificarnos para no hacer algo más correcto o mejorar en nuestra vida como Dios nos lo pida. Podríamos decir que venimos de algún hogar disfuncional, tuvimos ciertas condiciones no favorables, o alguien me agredió, estuve en la cárcel, no tengo una buena referencia, y quedarme con eso, o aún ni creer en nada. Pero podemos ser discípulos queriendo obedecer a Dios,
quitando lo que sea desagradable a Él, dejándonos guiar y obedeciendo lo que Dios nos pide, y entonces el mundo pudiera, las personas a nuestro alrededor pudieran hablar de nosotros con acciones que vean, que reflejen realmente nuestra fe. Ser un buen discípulo conlleva el dejar que Dios obre en nuestra vida como obró en la vida de Timoteo. Nuestra relación con Dios hace que podamos alimentarnos espiritualmente, pero nuestras acciones dicen abiertamente en quién hemos creído. Ser un buen discípulo de Jesucristo. Es necesario entonces que lo que aprendamos lo llevemos por obra. Y esta es la invitación. Esta es la reflexión final. Si Timoteo llevó a cabo, aún con las cuestiones que tenía en contra, podríamos decirlo así, como un padre griego, siendo joven, ninguna de esas cosas lo detuvo para ser un buen discípulo. No hay nada que nos impida tener una vida entregada a Dios, mientras dispongamos tanto seguirle y obedecerle en lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, yo lo que entiendo de la lección es que habrá personas que nos van a influir a nosotros en nuestra toma de decisiones aún de la fe. Y nosotros también vamos a influir a otros en lo que ven, en lo que escuchan, de cómo vivimos, qué pensamos y aún de qué manera hablamos de la fe hacia otros para que esas mismas personas puedan influir a otros. Exactamente nuestro pasado, podemos traer nuestro pasado cargando y ese, si nosotros permitimos que defina nuestras decisiones en lo consiguiente de cómo hemos de creer o si creemos o no creemos en Dios, si hacemos tal cosa o no, eso es decisión personal en cuanto a dejar que nuestro pasado influya. Pero si estamos a la luz de la palabra viendo que la palabra nos centra en lo verdadero, en lo más importante, que es qué dice Dios en cuanto a su voluntad, qué anhela Dios o por qué Dios se ha acercado a nosotros para que podamos creer, tenemos que conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Si alguien nos habla de la palabra, prestar oídos. La palabra viene a ser como un filtro en donde si coincide eso que escuchamos con la misma palabra, eso busquemos creer y en eso busquemos caminar. No porque todo mundo haga una cosa, si no está cimentado en la palabra, no quiere decir que tengamos que hacerla. Aún hablabas de dos culturas muy distintas, dos tipos de fe muy distintas. Y si aún Dios mismo en su palabra dice que a Él no le es agradable los ídolos, que Él es celoso, que Él es el creador del universo, que su voluntad es que nosotros podamos acercarnos como hijos y creer en Él. Entonces su voluntad viene a centrarse en que Dios quiere que creamos exclusivamente en Él. Entonces, el ejemplo de Timoteo nos habla de una vida que tuvo que tomar decisiones a una temprana edad, porque Dios no es Dios para viejitos, no para gente solamente muy grande o gente que tiene problemas, sino es aún para gente joven, Dios. Y cuando una vida se alcanza desde la juventud, no solamente se alcanzó de ahí en adelante, sino tiene la oportunidad de que esa persona pueda influir a temprana edad a otras y que impacte a otras. Entonces, Timoteo fue un joven que tuvo la oportunidad de decidir, porque aún como joven, viendo la condición de jóvenes, a veces decidimos mal, a veces hacemos a un lado lo que los papás nos dicen o a unos abuelos porque decimos eso ya pasó de moda, eso ya no está en hoy, ¿no? ya no es lo de hoy. Entonces, Timoteo es un ejemplo de una vida joven que se acerca a Dios. Y de mujeres en este caso que pudieron influir, pero aún pudiera haber en casa un varón que puede bien influir a su familia, bien puede influir a sus hijos para la toma de decisiones aún en la fe. Y creer que lo que se está permitiendo sembrar y tener en la vida, va a impactar la vida en este caso de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Y el anhelo es que nadie se pierda y que todos conozcan la perfecta voluntad de Dios, la cual está centrada en lo que dice su palabra. Es correcto. Así que la invitación que te hacemos, amigo, hermano, que nos ves, es buscar que nuestra vida tenga ese cambio. Y solo lo obtenemos bajo esta dirección de la palabra de Dios. Dios te bendiga, que sea este mensaje, que te hable al corazón y Dios se revele en ti.
Muy buenas tardes, bendiciones a todos.